Este cuento se llama La tumba de la flauta y es de Okamoto Kido, un japonés. Está dividido en 3 partes. Parte 1. Soy oriundo de las provincias del norte. En mis tierras existe el siguiente cuento de fantasmas. Pero antes de contárselo, quisiera presentarles algo sobre la bolsa de los cotilleos, los ensayos escritos por Shizumori Nagishi, el gran magistrado del periodo Edo, oriundo de la provincia de Echizen. Dentro de la bolsa de los cotilleos está contenida la siguiente historia. Cuando el shogunato Tokugawa despojó de sus bienes a Hyobu Shoyu Kanamori, su dominio sobre la provincia de Mino concluyó. En este mismo lapso, uno de sus sirvientes de alto rango fue apresado y le ordenaron hacerse el seppuku. Justo antes de su suicidio, este vasallo dijo a uno de los funcionarios del shogunato que acataría las órdenes y aceptaría las responsabilidades de los crímenes imputados a su amo. Por eso no se lamentaba. Todo lo contrario, afirmó que como guerrero era su deber privarse de la vida. Sin embargo, antes de morir, quería confesar un crimen. Cuando era joven, pernocté en una posada. Por la noche me puse a charlar con un monje montañés, que se había hospedado en el cuarto contiguo. Este me mostró una katana, un sable de una calidad inimaginable. Quería poseerla, y le dije que pagaría lo que fuera por ella, pero me dijo que era una herencia familiar y no podía vendérmela. No pude quitármela de la cabeza toda la noche. Así que llevé a ese monje la mañana siguiente hacia un lugar desolado, donde había muchos pinos. Aproveché que se había descuidado y lo asesiné. Le robé la espada y huí. Eso fue hace mucho tiempo. Por suerte, hasta ahora, nadie se había percatado y ha pasado el tiempo. Sin embargo, fue un crimen grave, por supuesto. Merezco ser castigado. Después de decir estas palabras, se quitó la vida. Lo que les voy a contar a continuación se parece más o menos a esta historia, pero es incluso más extraño y confuso. Espero que lo tengan en cuenta. En mi tierra, desde hace mucho tiempo, existe una práctica de entonar cantos y de interpretar el teatro no. Por lo tanto, existían muchos maestros de este arte, y dentro de los guerreros había algunos quienes cantaban o bailaban. Algunos tocaban la flauta, otros el tambor. Entre ellos había un hombre llamado Kiji Yagara. Su nombre puede parecer el de un anciano, pero en esa época era un joven samurái de 19 años. Era uno de los guardias a caballo. Su padre había tenido el mismo nombre, pero cuando su hijo estaba por cumplir los 16 veranos, murió enfermo. Por eso su único hijo, quien acababa de celebrar madurez, heredó su nombre. Esos 4 años pasaron volando. El joven Kiji II había logrado desempeñar su trabajo sin ningún problema. Como no había tenido mala fama, su madre, así como sus parientes, estaban felices. Por lo tanto, cuando cumpliera 20 el próximo año, estaban pensando en buscarle una mujer. Como les había dicho, en mi tierra era costumbre que cualquier muchacho aprendiera a tocar un instrumento. Kiji tocaba la flauta. En otros janes hubiera sido un símbolo de debilidad, pero allí no era así. Además de ser considerados como verdaderos guerreros, los samuráis que dominaban algún instrumento tenían un don. Por eso, no había nada que le impidiera tocar la flauta. Desde antaño existía la creencia de que los nacidos entre enero y marzo tenían los dientes parejos y eran los más aptos para tocar la flauta. Este Kiji había nacido en febrero y por esa razón era muy bueno tocando este instrumento. Desde niño, las personas lo habían reconocido por su talento y sus padres estaban orgullosos de él. Por tal motivo, no podía dejar este pasatiempo. Esto ocurrió en una noche de otoño del año 1 de la era Tenpo. Al ver que había una luna preciosa, Kiji salió de su casa. En su mano llevaba su adorada flauta. Traspasó el rocío nocturno y fue al río ubicado a las afueras del castillo. La luz de la luna reflejaba las flores de los carrizos.
De algún lugar se escuchaba el canto de los grillos. Kiji caminó abajo, tocando, y a lo lejos, Kiji caminó río abajo tocando, y a lo lejos se escuchó también el sonido de una flauta. No era el eco de su instrumento. En algún lugar había otra persona tocando, eso pensó. Intentó averiguar la procedencia de dicho sonido y percibió que se escuchaba a lo lejos. Kiji se dio cuenta de que la persona que le interpretaba no era mala, pero la calidad del instrumento era excelente, y quiso conocer al dueño de esa flauta. No solo Kiji se había sentido atraído por aquella melodía. Algunos animales se dirigieron con él hacia el lugar de donde provenía el sonido. Caminó de puntillas y se escondió sigilosamente. Vio una choza que tenía una lona de un tapete bordado de paja rota. Era una pocilga. Kiji sabía que por ahí habitaba un mendigo. Pensó que era algo muy raro escuchar ese bello sonido de aquel lugar y se quedó de pie, dubitativo. No podía bajar la guardia. Quizá la melodía provenía de algún animal encantado, pero no sintió ningún miedo. Él era un guerrero. En su cintura tenía el tesoro familiar, la espada hecha por Katetsu Nagasone. Si había algún monstruo, estaría dispuesto a matarlo o morir en el intento. Mientras caminaba por las frondosas eulalias, la entrada de la choza se abrió. Vio a un hombre sentado, tocando la flauta. «Oye, oye». Al escuchar una voz, el hombre dejó de tocar. Alzó la mirada y vio que Kiji estaba en posición de guardia. A pesar de estar únicamente iluminado por la luz de la luna, pudo distinguir claramente que se trataba de un mendigo. Tendría unos 27 o 28 años. Kiji también comprendió a simple vista que su forma de actuar no era la de un pordiosero. Por eso, para no insultarlo, cuidó mejor sus palabras. ¿Sos vos quien estaba tocando la flauta? Sí, contestó en voz baja el hombre. Como el sonido era tan nítido, me guié por él y vine hasta aquí, dijo Kiji, con una sonrisa marcada. El hombre, al ver que el visitante tenía en su mano una flauta, se sintió un poco aliviado y comenzó también a hablar con más delicadeza. Disculpadme, me apena que vos me hayáis escuchado. No, no es así. Al escucharos, me he dado cuenta de que vos habéis acumulado una gran práctica. Si no es molestia, podríais mostrarme esa flauta. Es un instrumento para divertirme. Por eso no es una flauta que se la pueda mostrar a una persona de vuestra alcurnia. Sería una ofensa. Aunque lo dijo así, sin mostrar mucha negativa, limpió cuidadosamente la flauta con algunas hojas de eulalia crecidas y con una gran cortesía la puso frente a Kiji. Esta conducta no era la de un indigente ordinario. Probablemente era un ronin, que por alguna razón había perdido su rango de guerrero, dedujo Kiji. Por lo tanto, correspondió con una reverencia y cortesía hacia él. Agradezco vuestra gentileza por dejarme verla. Tomó la flauta y la puso frente a la luz de la luna. Luego, después de pedir con respeto si podía tocarla, la probó. Su sonido era grandioso. No era un instrumento ordinario. Era una flauta única, inexistente en el mundo. Así, Kiji comprendió que aquel hombre no era cualquier persona. Por supuesto, su flauta era buena, pero no podía compararse. Kiji quiso saber el origen de ese maravilloso instrumento y cómo había acabado en manos de ese hombre. En mitad de la conversación, le devolvió la flauta al mendigo, extendió unas eulalias como alfombra y se sentó junto a él. ¿Desde cuándo estáis aquí? Desde hace medio mes. Antes, ¿dónde habéis estado? Kiji volvió a preguntar. Como veis, mi estatus es este. No tengo un lugar fijo en donde vivir. Caminé desde la zona de Chugoku hasta Kioto y Osaka. Luego deambulé por los caminos de Ise y de Omi y por muchos lugares más. ¿Vos sois guerrero? Kiji preguntó de súbito. El varón calló. Como no lo había negado, Kiji siguió preguntando. Tenéis una flauta magnífica.
Debe haber una buena razón para que estéis vagabundeando. Si no es mucha molestia, podríais contármela. El hombre seguía en silencio, pero ante la insistencia de Kiji finalmente abrió con un poco de molestia la boca. Estoy maldecido por esta flauta, vuestra señoría. Parte 2. El hombre se llamaba Yahiemon Iwami. Había sido guerrero en Shikoku, y al igual que Kiji, desde niño le había gustado tocar la flauta. Esto ocurrió cuando estaba en el ocaso de sus 19 primaveras. Yahiemon había ido de peregrinación hasta el templo budista en donde estaban encerrados los restos de sus antepasados, y al regresar, pasó por unos arrozales en los que no había viviendas. Allí descubrió que había una de esas personas que peregrinan los 88 templos de Shikoku. Al acercarse para ver qué le había pasado, encontró un hombre, cercano a los 40 años, sufriendo por una enfermedad. Yahiemon fue a por agua a un manantial cercano y se la dio de beber. Sacó los medicamentos guardados en su inro y lo cuidó. Sin embargo, el hombre seguía sufriendo y dejó de respirar. No obstante, antes de morir, le agradeció a Yahiemon todas las gentilezas. Muchas gracias, noble guerrero. Gracias por ayudar a una persona como yo. No tengo palabras para agradecéroslo. Sé que es impertinente por mi parte, pero quisiera daros algo. Dijo estas palabras, y del morral de su cintura sacó una flauta y se la dio a Yahiemon. Es una pieza única, no hay otra en el mundo. Sin embargo, tened cuidado con su uso, para que no terminéis como yo. Dijo estas misteriosas palabras y murió. Antes, Yahiemon había preguntado de qué región era y su nombre, pero solo negaba con la cabeza, sin contestar. Pensó que este era su destino, y llevó su cuerpo hacia el templo, donde descansaban sus antepasados. Esta flauta, la cual había heredado de un peregrino de los templos de Shikoku sin nombre y sin hogar, resultó un instrumento único. ¿Cómo habría llegado a las manos de aquel hombre? Yahiemon dudó un poco, pero no importaba. De manera casual había obtenido un tesoro. Estaba feliz y empezó a tocarla con esmero. Medio año después ocurrió lo siguiente. Ese día fue de romería, y al pasar por el arrozal donde había encontrado a ese peregrino, había parado un joven samurái viajero. Al parecer, lo estaba esperando. Honorable señor, ¿vos sois Yahiemon Iwami?, dijo el joven samurái, acercándose. El mismo, contestó. El hombre se le acercó más. Dicen los rumores que hace algún tiempo ayudasteis a un enfermo, a un peregrino de los templos de Shikoku, y como señal de su bondad, recibisteis una flauta. Era mi plan vengarme de ese hombre. Vine desde lejos para cortarle el cuello y recuperarla. Sin embargo, si murió ya, no puedo hacer nada. ¿Podríais vos devolverme la flauta? Por eso estoy aquí, esperándoos. Ante esta abrupta explicación, Yahiemon no podía dársela sin más. Preguntó al joven samurái quién era y por qué razón había venido a vengarse de ese peregrino. Si no podía contestarle, no pensaba devolverle la flauta. Su oponente no pudo explicarlo bien. Simplemente le pidió que se la devolviera, acercándose amenazante. Ante esta situación, Yahiemon comenzó a sospechar. Aquel samurái quería arrebatarle su preciada flauta. Por lo tanto, le dijo que hasta que no supiera quién era y cuáles eran las razones de su venganza, hasta que no se esclareciera todo, no le daría la flauta, y lo apartó fuertemente de un empujón. El semblante del joven samurái cambió. No puedo tolerarlo. No tengo otra alternativa, dijo, mientras apoyaba la mano en su espada. Yahiemon se puso en posición de guardia. Después,
Se dijeron algunas cosas y desenvainaron sus espadas. Finalmente, el joven samurái cayó ensangrentado frente a los ojos de Yajiemon. «Esa flauta te va a maldecir», dijo estas palabras y murió. No sabía cómo había pasado, pero había asesinado a su oponente. Yajiemon sintió por un momento que todo había sido una alucinación, pero informó de lo sucedido a sus superiores. Dadas las circunstancias, no fue castigado, y el asesinato de su oponente quedó cerrado. ¿Quién era el peregrino que le había dado la flauta? ¿Quién era el joven samurái? No podía saberlo. El hecho de haber matado a su oponente no le causó más quebraderos de cabeza, pero supuso un inconveniente. El incidente se hizo famoso dentro del Han y llegó a los oídos de su amo. Este dio la orden de que quería ver esa flauta. El problema no era mostrársela a él. Yajiemon sabía que una de sus concubinas coleccionaba estos instrumentos. Ella las compraba todas, sin importar si su precio era elevado. Si se la mostraba, existía la posibilidad de que ella se la arrebatase, bajo el pretexto de que era el deseo del gran señor. Como vasallo, no podía negarse a una orden de su amo. Estaba confundido. No sabía qué hacer para evitar tener que entregar esa flauta. Solo tenía una alternativa. Se escaparía. Era un samurái joven, pero a diferencia del pasado, en esos tiempos todos los daimios tenían problemas de finanzas. No era fácil que lo contrataran. Si quería quedarse con esa flauta, Yajiemon no tendría otra opción que convertirse en ronin. Su devoción hacia este instrumento provocó que abandonara su largo linaje familiar. Cruzó hasta Kyushu, luego deambuló por la región de Chugoku, llegó a Kioto y a Osaka. Al estar buscando un oficio para mantenerse, cogió una enfermedad, fue asaltado y después siguieron más desgracias. Finalmente, Yajiemon Iwami decayó. Pasó de ser un gran samurái a ser un simple pordiosero. En este lapso, perdió todo menos la flauta. Había deambulado por esas tierras del norte hasta esa noche de luna llena que comenzó a tocar. El sonido había deleitado a Kiji Yagara, atrayéndolo hacia aquí. Después de contar esta historia, Yajiemon suspiró. Como me había dicho el peregrino de Shikoku, esta flauta tiene una maldición. No sé quién era su dueño. Al único que conocí es al peregrino que murió en la calle. También al samurái que vino a quitármela y asesiné. Yo mismo he perdido todo por culpa de ella. Solo de pensarlo me dan escalofríos. Podría venderla o romperla y tirarla. Sin embargo, cada vez que lo he intentado, me ha dado pena venderla o me ha remordido la conciencia romperla. Sabía de su maldición, pero he sido incapaz de desprenderme de ella. Kiji no pudo evitar soltar un suspiro al escuchar la historia. Desde antaño existían leyendas sobre espadas malditas, pero pensó que era algo raro que hubiese maldiciones sobre flautas. Sin embargo, el joven descartó esa posibilidad. Probablemente ese ronin pordiosero tenía miedo de que le quitaran la flauta y había inventado adrede toda esa historia. Pensó que los incidentes que le había relatado eran mentira. Aunque sea un bien tan preciado, sabiendo que está maldito, no comprendo por qué no os desasisteis de él, dijo reprochándole. Es difícil de explicar, dijo Yajiemon. He intentado deshacerme y deshacerme varias veces de ella, pero esa es justamente la maldición que ha caído sobre mí, la que me ha atormentado sin cesar estos 10 años. Os ha atormentado sin cesar. Es algo que no se debe contar a otros, y aunque lo haga, nadie creería que es verdad.
Después de eso, Yahiemon se quedó callado. Kiji también. Lo único que se escuchaba era el canto de los grillos. La luz que alumbraba la orilla del río parecía escarcha blanca. Se ha hecho más profunda la noche, dijo Yahiemon mientras miraba al cielo. Se ha hecho más profunda, contestó Kiji como un loro. Al darse cuenta de que había repetido las mismas palabras del otro, se levantó. Parte 3. Después de despedirse del Ronin, Kiji regresó a casa, pero un rato después volvió a aparecer en la orilla del río. Traía puesta una máscara. Como si fuera el personaje de El Vengador de Andrajosos Brocados, se acercó sigilosamente a las cercanías de la choza. Kiji quería esa flauta. Sin embargo, el otro no se la daría por las buenas. Por eso decidió quitársela en la oscuridad. Por supuesto, antes de tomar esa decisión dudó, pero finalmente había llegado a la conclusión de que quería esa flauta a toda costa. Aunque era un pordiosero sin hogar, su oponente también era un Ronin. Si lo mataba mientras dormía, no tendría que luchar con él. Al considerarlo, un demonio lo poseyó. Por eso regresó a su casa un momento y preparó sus cosas. Esperó que la noche se hiciera más profunda y volvió para matarlo. No sabía si los rumores eran verdad, pero de acuerdo con aquella historia, ese Yahiemon era un diestro guerrero. Al parecer no tenía algo que se asemejara a un arma, pero Kiji pensó en que no se podía confiar. Él mismo se había instruido en el arte de la espada desde joven. Por supuesto, no había tenido un combate real. Aunque era un acto cobarde, pensó que emprender el hurto nocturno requería de preparación. Así, cortó uno de los bambúes de las arboledas encontradas a su paso e hizo una lanza. Con esa arma se acercó a la choza. Para no hacer ruido al pisar las hojas esparcidas por el suelo, observó con detenimiento la cabaña. El sonido de la flauta había cesado. En la entrada había puesto un tapete y dentro reinaba el silencio. Pero en ese momento escuchó una voz lamentándose. Se escuchaba cada vez más alta. Yahiemon estaba sufriendo, pero no a causa de una enfermedad. Parecía que lo atormentaba una especie de pesadilla. Kiji dudó un poco. El Ronin le había dicho que sufría sin cesar por esa flauta durante los últimos 10 años. Se acordó de su historia y pensó que era algo tenebroso. Mientras se escondía y observaba lo que sucedía, los gritos de sufrimiento del otro subieron de tono. Yahiemon apartó el paño que cubría la entrada como si lo fuera a desgarrar y salió. Al parecer había despertado de ese horrible sueño. Se sintió aliviado y miró a su alrededor. Kiji no tuvo tiempo de esconderse. La luna de esa noche, para su mala fortuna, lo iluminaba todo. Frente a los ojos del Ronin apareció la imagen de él portando una lanza de bambú. Ante esta situación, Kiji se puso nervioso. Lo había descubierto, pero ya no podía dar marcha atrás. Yahiemon estaba ya en posición de guardia. Kiji lanzó el bambú con tanta fuerza que sus rodillas cayeron sobre la hierba. Su oponente era más ágil de lo que había pensado y esquivó con facilidad la lanza. Kiji se asustó más, y cuando estuvo a punto de desenvainar la espada, Yahiemon le habló de inmediato. «Espere un momento, honorable señor. Vos estáis interesado en mi flauta». Al haberlo puesto en evidencia, Kiji no dijo nada. Mientras dudaba si desenvainar, Yahiemon le dijo en silencio: «Si tanto la queréis, os la entregaré». Yahiemon entró a su choza, trajo la flauta y se la dio a Kiji, que guardaba silencio. «No olvidéis lo que os he contado. Tened mucho cuidado
para que no caiga sobre vos una maldición. Sois muy amable, dijo Kiji, tartamudeando. Id, antes de que alguien os vea, le advirtió Yahiemon. Ante estas circunstancias no había otra alternativa que seguir las órdenes de su oponente. Kiji tomó la flauta, se levantó como si fuera un muñeco de madera y después de hacer una cortés reverencia en silencio, se despidió. En el trayecto de regreso a casa, Kiji sintió una especie de remordimiento y culpa. Aunque sentía una gran alegría y satisfacción por haber obtenido una flauta sin igual, por otro lado, sentía vergüenza por su actitud de esta noche. Su oponente le había dado sin oponer resistencia a la flauta. Sin embargo, lo que había hecho era un hurto. Un sentimiento de culpa lo atormentó. Lo único que lo aliviaba era que no había asesinado a ese hombre. Finalmente consideró que cuando amaneciera debería visitar de nuevo al Ronin para disculparse por su comportamiento. Asimismo le daría algo en pago por la flauta. Aceleró sus pasos y regresó a casa, pero esa noche no pudo conciliar el sueño. Al ver que había amanecido, Kiji fue al lugar de la noche anterior. Llevaba en sus manos 3 cobanes. En la orilla del río permanecía la niebla matutina del otoño. En algún lugar se escuchaba el graznido de un ganso. Quitó las eulalias y se acercó a la choza. Kiji quedó espantado. Yahiemon Iwami estaba muerto frente a su hogar. Tenía clavada en la garganta, agarrada con ambas manos, la lanza de bambú. En la primavera del siguiente año, Kiji contrajo nupcias. La pareja se llevaba muy bien y tuvieron 2 niños varones. Y vivieron sin ningún problema hasta que 7 años después de aquel incidente, en el otoño, tras haber cometido un grave error en su trabajo como guerrero, Kiji tuvo que hacerse el seppuku. Preparó en su hogar los últimos detalles antes de su muerte, y cuando vino el funcionario que daría fe del acto de suicidio, Kiji pidió tocar una última pieza con su flauta. El funcionario se lo permitió. El instrumento había sido el que Yahiemon Iwami le había entregado. Kiji tocaba con solemnidad, y cuando iba a terminar la pieza, la flauta hizo un extraño sonido y se partió en 2. Todos pensaron que era una cosa muy rara. Kiji observó que dentro de la flauta estaban grabadas las siguientes palabras. Termina en el año 999. Hamanushi. Kiji sabía quién era Hamanushi. Había sido un gran maestro de la provincia de Owari, uno de los pioneros que había difundido el arte de la flauta en nuestro imperio. Además de maestro flautista, Hamanushi fabricaba sus propias flautas y las usaba para interpretar piezas. Dado que en esta flauta estaba grabado su nombre, probablemente era un instrumento hecho por él. Sin embargo, era esperable que estuviera tallado por fuera. ¿Por qué lo habría hecho por dentro? Era un misterio. Otra cosa extraña era esa frase. Termina en el año 999. Si se hacían los cálculos pertinentes, esa fecha coincidía con este año. ¿Había hecho Hamanushi una flauta y le había fijado una fecha de caducidad? Finalmente concluyó que aquella historia contada por Yahiemon Iwami no había sido mentira. La flauta tenía una extraña maldición y había condenado a todos los que la habían poseído. Cuando su último dueño pereciera, la flauta culminaría sus 990 años de vida. Kiji quedó sorprendido por esta situación, pero al mismo tiempo descubrió que no podía escapar al destino que había vivido con ella. Así, le contó al funcionario los decretos del pasado de su flauta, y después de hacerlo, procedió con el seppuku.
Esta historia fue transmitida por el funcionario a las autoridades. Era demasiado rara. Finalmente, alguien del Han, que había sido muy cercano a Kiji, habló con los familiares del difunto e hizo que se pegaran los dos pedazos de la flauta y la enterró en donde se supone que se había suicidado Yahya Moniwami. Y como señal puso una piedra en la cual se tallaron dos letras: flauta y tumba. Este sepulcro existió en la orilla del río hasta la era Meiji, pero he escuchado que debido a los desbordamientos, ahora ya no queda ningún rastro de ella.